¿Listo? Bueno, mis amados hermanos, bienvenidos a la iglesia. Hoy es día 22 de enero, estamos haciendo el estudio del libro de Efesios. Este es el incremento número 619, como pueden ver en la pantalla. Estamos estudiando el libro de Efesios, el capítulo 2, versículo 15. Y antes de iniciar este estudio bíblico, pues como es nuestra costumbre y nuestro protocolo divino, es necesario estar en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder discernir y poder almacenar la información espiritual que vamos a recibir. Entonces, tomemos un minutito para hacer eso y después iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que en nosotros esto todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, permítame leerles este versículo 15 de nuevo, que dice: aboliendo en su carne la amistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos a un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Ya ustedes saben pues que hemos estado estudiando este asunto muy concienzudamente. Y se trata de la ley mosaica y es necesario que nosotros pasemos una pequeña revista por esto, porque hay conceptos aquí adentro que están siendo utilizados el día de hoy en la iglesia. Y estos conceptos no deben ser utilizados porque pertenecen no a la edad de la iglesia, sino a la edad de Israel. Entonces, lo que quiero hacerles saber a ustedes es que en realidad existen dos categorías de barreras que esto removió. Este versículo, como pueden ver ustedes, aboliendo, eso es derribando abajo estas barreras. Y primero que todo, Jesucristo en la cruz logró para toda la raza humana es la reconciliación, y número dos, lo que Cristo proveyó en la cruz para los creyentes en la reconciliación. Entonces tenemos que esta reconciliación conlleva una cantidad de cosas que Dios ha hecho por nosotros, y ya hemos visto los 7 elementos de la barrera y cómo han sido removidos. Entonces la estructura de la barrera es explicada a través de los conceptos de la ley mosaica, y eso nos da con la parte que dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces ya eso lo han visto, y si ustedes quieren pasar de nuevo por ahí, hay una enseñanzas acerca de esto ya en nuestra librería pues de estudios bíblicos, para que ustedes puedan pasar directamente a ver los componentes de la barrera que separa al hombre de Dios. Pero entonces lo que les quiero dar ya con el reviso final de todo esto es que la ley mosaica está dividida en 3 partes. La primera parte es el decálogo, que son los 10 mandamientos, que es el código de la libertad. Los 10 mandamientos definen la libertad en términos de moralidad, privacidad, propiedad y autoridad. O sea, lo que es la libertad humana. Esos términos que les acabo de decir están hablando de lo que es la libertad humana. Y se definen como moralidad, privacidad, propiedad y autoridad. Cuando ustedes ponen esos 4 temas juntos, estás hablando de la libertad humana. ¿Qué es lo que define la libertad humana? Bueno, la moralidad, la privacidad y la propiedad y la autoridad. Entonces, los 10 mandamientos también definen la libertad en términos de nuestra relación con Dios. Nosotros tenemos una relación con Dios y la ley mosaica la define. Y mientras que algunos pecados son mencionados en los 10 mandamientos, estos no son una disertación sobre el pecado. Muchas personas toman a los 10 mandamientos como una disertación sobre el pecado, pero no lo son. Los pecados que mencionan no solamente son pecado, sino que además son una instrucción contra la privacidad, y si es una instrucción contra la privacidad, es una instrucción contra la libertad. Entonces lo que definen estos 10 mandamientos es el código de libertad para el pueblo de Israel. Cosas tales como no robarás, eso se debe a que la propiedad es sagrada, y robar es una instrucción en contra de la privacidad del individuo que posee la propiedad. O sea que si tú le robaste algo, le violaste su privacidad y le robaste a él su libertad. El mandamiento, no cometerás homicidio, tiene el mismo concepto. Cuando tú matas a una persona, pues esa persona pierde el derecho a su autodeterminación, porque está muerta, no puede hacer nada, ¿verdad? Y por eso pues la vida es considerada sagrada. Y claro está, también hemos notado las excepciones que son tales como la pena capital, la guerra. La guerra, claro está, cuando hablamos de guerra, estamos hablando de que el soldado tiene que ser el mejor soldado que existe y es el que más mata enemigos. Y eso está considerado
como correcto bajo la ley. O sea que matar como representante de una nación en una guerra es bonificado. La segunda parte de la ley mosaica, en la Reina Valera se le llaman las ordenanzas. ¿Okay? Y claro está, este es el código espiritual de Israel. Entonces la segunda parte de la ley mosaica, como nosotros la estamos dividiendo para estudiarla, se llaman las ordenanzas y representa el código espiritual de Israel, que es la herencia espiritual de Israel. Incluye una cristología, que es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y una soteriología completa, que es la obra de salvación en la cruz. O sea que Jesucristo no solamente su muerte como nuestro sustituto, sino que también enseña cómo lo hace. Y esa es comunicada pues en los rituales que se les enseñaba al pueblo de Israel a través de todos estos rituales. Y también era enseñada verbalmente. O sea que el ritual es comunicado verbalmente por el sacerdocio levítico, y la comunicación en el ritual pues incluía los artefactos del tabernáculo y la delineación de los días santos como la Pascua y su sacrificio a favor de nosotros. La manera en que se operaba el sacerdocio levítico nos hablaba también de este asunto, la manera en que operaba entonces todo esto y el significado de los ofrecimientos levíticos. Cada ofrecimiento levítico tenía un motivo, una razón por la cual ocurría, y el pueblo de Dios de esa época sabía de qué se trataba porque los sacerdotes levíticos se los explicaban. Entonces ellos iban aprendiendo acerca de todo lo que hacía o iba a hacer nuestro Señor Jesucristo posteriormente. Estamos hablando de cuando esta ley se da todavía no había venido nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de 1440 años hasta que llegue el Señor Jesucristo. Pero en ese transcurso de tiempo se le enseñaba al pueblo estos asuntos que eran venideros. Por ejemplo, uno de los ofrecimientos levíticos llamado el ofrecimiento de paz, el cual es una representación de la reconciliación. Ellos hacían un sacrificio de paz y tenía que ver con la inmolación de uno de los animales para enseñarle al pueblo de Dios que alguien tenía que morir por ellos para hacer la paz entre ellos y Dios. Entonces, por medio de estos rituales ellos aprendían. Recuérdense que se está hablando de un pueblo analfabeta. Las personas no sabían leer ni sabían escribir, con la excepción de ¿quién? De los líderes. Entonces, la tercera parte de la ley mosaica se le conoce como los juicios. Y estos juicios son el código del establecimiento divino. Y cada principio relacionado a la nación creyente de Dios incluye la elaboración de lo que es la libertad, la privacidad, el matrimonio, la ley criminal, los impuestos, conocidos como el diezmo. O sea, los impuestos en esa época eran el diezmo. No es lo que se le da a la iglesia, sino eran los impuestos que se pagaban anualmente o mensualmente. Entonces, que era el 10% para todas las personas por igual. También hablaba de la política militar, de la dietética, de la salud. También hablaba pues de la santificación, de las cuarentenas, también para mencionarles pues unas cuantas cosas. O sea que ese código era el que daba los juicios por los cuales la nación se regía para el establecimiento de una nación operativa que tenía el sello de Dios para que fuera bendita la nación. Y la nación es bendita por medio de estas tremendas obras que sienta la ley. Entonces, también vemos que todo esto pues es algo importante para una nación. También nos habla pues de la motivación para ganar dinero. Por un lado, rechaza todo tipo de socialismo, la ley mosaica, y rechaza la desobediencia civil, la violencia, la revolución. Todo eso lo rechaza la ley mosaica. Entonces las leyes divinas de establecimiento son tanto para los creyentes como para los incrédulos. Y claro está, como para el incrédulo que no corresponde, pues la gente cree que la ley mosaica es solamente para las personas sagradas o santas o separadas, pero no, es para toda la nación. Es un código que a la nación le permite tener éxito y ser prosperada. Entonces la ley mosaica era para ambas categorías de personas, para los creyentes y para los incrédulos. Ahora, el segundo concepto son los recipientes de la ley mosaica. Y esto se los di a ustedes bajo 3 puntos. ¿Quiénes son los que reciben la ley mosaica? Primero que todo, la nación creyente de Israel, o la nación cliente, perdón, de Israel. Y eso es muy importante porque esto incluye tanto creyentes como incrédulos. O sea, ellos son los que reciben la ley. La ley no es para nosotros, la ley es para ellos. Entonces, en Éxodos 19:3 nos dice, Moisés subió hacia Dios
Y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Hablando ¿qué? De la ley mosaica, porque se le dio a Israel después de la salida de el cautiverio que tuvieron en Egipto. Y después en Éxodo, en el próximo versículo que es Levítico 26, 46, nos dice, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que el Señor estableció entre él y los hijos de Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí. Ustedes pueden ver claramente que la ley mosaica no es para la iglesia. ¿Okay? Fíjense lo importante, porque ustedes van a ir a iglesias que se pegan a la teología del pacto y pretenden que la gente se pegue a esta ley mosaica, cuando es claro lo que está diciendo la palabra de Dios. Nosotros tenemos una ley superior en Cristo, que es la ley del Espíritu de vida y de verdad. Y nosotros como sacerdotes, tanto el hombre como la mujer, tiene acceso al trono de la gracia, no necesita pasar por un sistema secularizado o religioso, sino que tienes acceso directamente a Dios. Lo único que necesitas son los pastores, que son los que guían a las ovejas. Todos somos ovejas en una ocasión, yo he sido oveja por mucho tiempo con mi pastor, y nosotros somos alimentados con la palabra de Dios. Entonces, por eso nos dice, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que el Señor a Moisés. Y también en Romanos 13, también lo dice, ya en el Nuevo Testamento. Fíjense que en el Nuevo Testamento, aquí está hablando el apóstol Pablo acerca del tema. Y dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Los judíos, el pueblo judío. Para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Ahora, esto es uno de los... Yo creo que ustedes se memoricen ese versículo, porque para nosotros es algo extraordinario. El que no ha creído en el Señor Jesucristo está condenado por la ley. ¿Okay? La ley lo condena. Desde el nacimiento está condenado porque él no ha sobrepasado las cosas de la ley, no ha aceptado la salvación del Señor, no ha aceptado la rectitud del Señor, entonces se guía por su propia rectitud y es condenado. Entonces este versículo de Romanos 13, 19 lo puedes utilizar para evangelizar, porque dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice lo que está bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. O sea que cuando tú pasas a una persona por la ley mosaica, truena. Truena porque truena. O sea, aquí no hay nadie, ni una sola persona en la faz de la tierra que no truene cuando lo pasas por la ley mosaica. Entonces nosotros sabemos que al utilizar la ley, si conoces cuál es la ley, entonces tú puedes decirle a la persona, alguna vez has mentido. O sea, lo vas desenmascarando enfrente de sí mismo, ante Dios. Dios es un Dios justo y recto, ¿okay? Y perfecto, que no acepta cosas que no están de acuerdo a su ley. ¿Alguna vez has mentido? Sí. Ya tronó la persona, ya esa persona está bajo condenación, ya esa persona no puede ir al cielo por sus propias obras. ¿Por qué? Porque alguien tiene que pagar esa deuda y él no califica para pagar esa deuda. El único que califica para pagar esa deuda es el Señor Jesucristo. Entonces, si crees en el Señor Jesucristo, tu deuda está cancelada. Pero si no crees, tú cargas tu deuda y la ira de Dios permanece sobre ti. Entonces, muy importante, Romanos 3, 19. Entonces, nos damos cuenta que la ley no fue dada a los gentiles, se lo repito, no fue dada a los gentiles de la época esa, porque nosotros somos la iglesia, pero no fue dada a los gentiles. Hay dos grupos. Dios considera a las razas humanas como gentiles o judíos. Entre los gentiles y los judíos están todas las razas, todos los colores, todos los sabores, todos los idiomas. Todos, porque el judío se ha mezclado con todas las razas y todas las razas tienen, pues, como gentiles, si no tienen sangre judía, son gentiles. Entonces, no fue dada a los gentiles. Y yo les enseño aquí que no fue dada con estos versículos. Primero que todo, en Deuteronomio 4:8 nos dice, ¿o qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que pongo delante de ustedes hoy en día? ¿Te das cuenta? Esto es para los judíos, no es para los gentiles. Porque el pueblo de Dios, recuérdense que es Israel, y él fue llamado de los pueblos paganos para ser la lámpara de Dios en el mundo. Y después en Romanos, de nuevo el apóstol Pablo, que era un erudito en la ley mosaica, nos dice en el capítulo 2, versículo 12 al 14, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. ¿Okay? Eso es lo que vinieron antes de la ley mosaica. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Desde que la ley sale, la ley es suficiente para condenar a las personas. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos son y serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley, ¿se dan cuenta?
El gentil no tiene la ley mosaica. ¿Okay? Cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, pero no tienen la ley mosaica. ¿Se dan cuenta? Los gentiles entonces no participan de esa ley mosaica. Y el tercer punto que les quiero dar es que la ley mosaica nunca fue dada a la iglesia. Nosotros, recuerden, están los judíos y los gentiles. La época de Israel, los judíos y los gentiles, pues se está hablando de la época de Israel. Pero ahora en la edad de la iglesia hay gentiles y judíos, pero está la iglesia y están los que no son de la iglesia. Entonces a la iglesia no se le fue dada la ley. ¿Okay? Esa es la falacia de la teología del pacto. Yo quiero que ustedes sepan cuál es la teología del pacto. La teología del pacto, en el transcurso de la edad de la iglesia, mezcla la ley mosaica con la vida cristiana. ¿Okay? Entonces van al Antiguo Testamento y utilizan una serie de versículos bíblicos que no atañen a nosotros en la edad de la iglesia y se los dicen a las personas para que se sometan a ellas. Pero eso no debe ser. Entonces, es fascinante que el día de hoy hay dos áreas de herejías que se han manifestado en fracaso, por el fracaso de entender lo que constituye la vida cristiana por un lado. Por el primer lado tenemos a los llamados santurrones que se dan vueltas y tiemblan, o sea, le dicen en inglés los holy rollers, ¿verdad? O se expresan como su fe como fanáticos religiosos, pues que andan y gritan y que si no se tiran al suelo y tiemblan y que no, y que le llegó el espíritu, ¿verdad? O sea, tú ves eso y dices, bueno, caramba, un poquito loco, ¿verdad? Están denominados como fanáticos religiosos. Viene una persona de fuera y ve a esa persona haciendo todo este show y dice, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Verdad? Y entonces se autodenominan carismáticos y esto incluye pues la mayoría de los evangelistas en la televisión o los televangelistas. La mayoría, no todos, pero la mayoría. Y están en un estado de herejía en lo que concierne a los dones espirituales, porque ellos dicen que los dones espirituales de la sanidad todavía existen. No, eso no existe, eso fue retirado. Los dones de lengua, que te ponen a hablar, y se supone que tú estás oyendo lengua, pero eso no existe. Las lenguas fueron dadas para el pueblo de Israel. ¿Okay? Y en Isaías es que se da el asunto de las lenguas. Y tiene que ver con el evangelio de la salvación siendo dicho en otro idioma. ¿Por qué? Porque recuérdense que cada vez que habían fiestas en Israel, y era para el pueblo de Israel, no para la iglesia, cada vez que había puesto en Israel, venían las personas, los medos, los persas, los elamitas, las personas lejanas de Jerusalén y venían a las fiestas solemnes. Entonces resulta que un día que ellos vinieron, los mismos discípulos que estaban con el Señor les comenzaron a hablar a ellos en sus lenguas natales para que los entendiera. Pero ¿qué les estaban dando? El evangelio de la salvación. Pero eso atañe a Israel, porque fue dado en Isaías, para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Isaías no sabía absolutamente nada acerca de la iglesia. La iglesia era un misterio, entonces no puedes tú aplicar algo que no pertenece a la iglesia. Y ese es el problema de la teología del pacto, que aplican versículos que son del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces, el otro grupo, pues, es el de los teólogos de la teología del pacto, que representan una hiperextensión del punto de vista calvinista. Ustedes han oído hablar de Calvino, ¿verdad? Juan Calvino y sus seguidores nunca pudieron entender claramente lo que era la vida cristiana y por eso pues tuvieron que regresar a la ley mosaica. Bueno, no la podían definir. Entonces, ¿qué hacían? La definían basados en el Antiguo Testamento. Y al hacer de la ley mosaica la vida cristiana, se han entremetido en el plan protocolar de Dios con la moralidad para la edad de la iglesia. Pero la moralidad es tanto para el creyente como para el incrédulo. O sea, no es que sea parte de la iglesia, porque la iglesia está compuesta solamente de creyentes. Entonces, la moralidad es tanto entonces para el creyente como para el incrédulo, y eso, y yo les he dicho pues muchas veces que las personas más morales que yo conozco son incrédulos. Entonces, si tú eres moral, tú vas al cielo según ellos, por tu moralidad, porque estás guardando la ley. Pero nosotros sabemos también que nadie puede cumplir la ley. Eso es perder el tiempo, tratar de justificarse ante Dios por medio de la ley. Entonces, la moralidad tiene un lugar en la vida cristiana, definitivamente. Pero si se persigue la vida cristiana como si fuera moralidad, entonces se termina en la autodegeneración moral. La persona se degenera a sí misma, como lo hicieron los fariseos, que estaban en el apogeo pues de Israel, y lo que sucedió fue que ellos se degeneraron moralmente y no aceptaron al Señor Jesucristo. Entonces,
Eso era precisamente lo que ocurrió con ellos bajo el sistema propio de sus leyes que se degeneraron totalmente, pues, y nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que ellos para Israel era el peor tiempo, porque estas personas se habían descarriado totalmente. Entonces la autorrectitud que estas personas expresan con la moralidad, ¿verdad?, es el peor de todos los pecados, porque es arrogancia. Decir que yo soy mejor que esto, Señor, porque yo guardo las leyes y tus preceptos y hago esto y esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Y te cambian la voz. No, porque Señor, estos pecadores y la fregada, pues, todo lo demás, como si ellos no fueran pecadores, ¿verdad? Entonces, el peor de todos los pecados es arrogancia. Están cometiendo el peor de los pecados, porque es una persona con una autorrectitud propia, que se cree mejor que todas las demás personas, que es el mismo problema que tenía Satanás, Lucifer, que él quería ser como Dios Altísimo. Él pensaba que era tan grande como Dios Altísimo. Y ese pecado es el pecado original de los ángeles y ese ha sido transmitido a los seres humanos. O sea que ese es el pecado original de Satanás. Pues bien, entonces hemos notado a quién la ley fue dada. ¿Fue dada a quién? A Israel. No fue dada a la iglesia. Ahora, eso no significa que nosotros podemos descartar la ley como si no tuviera ningún valor. No, la ley tiene un valor extraordinario para lo que es la libertad en una nación, para que es la prosperidad, para lo que es mantener una nación vigorosa, porque la ley mosaica es un código que permite que una nación prospere. O sea, la prosperidad de la nación depende del código de los 10 mandamientos, de la ley mosaica, pero no es para la salvación. Pues bien, entonces hemos notado a quién la ley fue dada. ¿Ok? Ahora, la tercera parte es las limitaciones de la ley, porque la ley tiene limitaciones. Primero que todo, la ley mosaica no puede justificar a nadie. Yo les he puesto aquí lo que es la justificación, ¿verdad? Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, tú eres justificado por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que tú recibes la rectitud de Dios en el momento de tu fe en el Señor Jesucristo. Entonces, tú crees en el Señor Jesucristo y lo que ocurre es que la justicia de Dios imputa o atribuye a tu persona que tienes una rectitud imperfecta, te pone su propia rectitud perfecta en ti. O sea, te justifica. Recuérdense de la palabra dikaiosune. Yo se las he puesto aquí muchas veces, dikaiosune. Dikaiosune. Esa es la palabra y quiere decir justicia o rectitud, depende cómo la utilices. Entonces, nosotros somos rectificados o justificados por la justicia de Dios, por el justo y el que justifica. Jesucristo es el justo y el que justifica. El que tiene fe en el Señor Jesucristo es justificado, recibe la rectitud de Dios y ese es el requisito que debes de tener para tener vida eterna. Jesucristo murió por todos los pecados de toda la raza humana, pero la persona que no acepta la obra de salvación no recibe la rectitud de Dios y por eso no puede entrar al reino de Dios. No puede tener esa comunión con el Señor porque no tiene su propia rectitud. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es gratuito, nos los da. Entonces, dentro de las limitaciones de la ley, primero que todo, la ley mosaica no puede justificar. Esa es la justificación que viene por la fe. De paso, se me olvidó poner aquí la fe, porque es a través de la fe en el Señor Jesucristo, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Es que eres justificado, no por medio de la ley. Entonces, por eso es que en Romanos, de nuevo, el apóstol Pablo, que era de nuevo un experto en la ley, dice, porque por las obras de la ley mosaica, cuando ustedes ven la ley, se habla de la ley mosaica, ningún ser humano será justificado. Esa es la justificación. No va a recibir la rectitud de Dios. Ninguno, no hay uno solo delante de él, hablando de Dios, pues por medio de la ley mosaica viene el conocimiento del pecado, pero no viene la salvación, ni viene la imputación de la justicia de Dios. Solamente te dice, es un ayo que te dice, tú eres pecador. ¿Por qué? Por eso y esto y esto y esto y esto y esto. Y te dice, tú en esto tronaste en todo, sin duda alguna. Entonces, y también, pues no es el único, yo les quiero dar otro más aquí, Gálatas 2:16 nos dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado, está hablando de la justificación, por las obras de la ley mosaica, sino mediante ¿qué? Mediante la fe en Cristo Jesús. Así es que es justificado.
también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley mosaica, puesto que por las obras de la ley mosaica nadie será justificado. Entonces, no importa cuánto tú mantengas la ley, tú no la vas a poder tener para la salvación. Punto. Imposible, no hay tal cosa. Entonces, en Romanos 3:28, también les tengo uno más, pues aquí, de paso, el que está hablando aquí, en los tres es el apóstol Pablo. En Romanos 3:28 dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Ya ustedes saben lo que es la justificación entonces. Esto es la justificación, de esto está hablando, que tú recibes la rectitud de Dios, no porque te la mereces, sino porque creíste en el justo, el que justifica. Y por eso se le llama el justo y el que justifica. Pues bien, con esa información nosotros tenemos un adelanto extraordinario con todas las demás personas. Pues se nos quita lo que es la ¿qué? ¿Ah? La arrogancia de pensar que soy tan grande, que yo mantengo la ley, que soy mejor que todas las demás personas. No, señor. Si tú no crees, tú estás tronado. Pues bien, la ley mosaica no puede proveer la salvación eterna. ¿Okay? Poniéndotela de otra manera. Gálatas 21:26 nos dice lo siguiente. Entonces, la ley mosaica, ¿es entonces la ley mosaica contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, dice el apóstol Pablo. Porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, una ley mosaica capaz de impartir la vida eterna, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. O sea, la justificación hubiera dependido de la ley. Y las personas con el trato duro del cuerpo hubieran podido lograrlo. Ese es el problema que tienen todas las personas en todas las religiones, ¿eh? Que tienen que pasar la ley. Ellos tienen su propia ley y la tienen que pasar. Todas las religiones. Entonces, pero la Escritura lo encerró todo bajo el pecado. Todos somos pecadores. Todo lo encerró bajo pecado para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. ¿Se dan cuenta? Ahí está la oferta de la salvación y lo único que tienes que hacer es creer. Crees y tienes, ya eres hijo de Dios, punto, ya eres sellado. En el momento que creíste, eres sellado por el Espíritu Santo y ya ni Satanás te puede arrebatar de las manos de Dios. No importa que si tú creíste y después te olvidaste y te fuiste a hacer una vida toda disparatada, ya tú eres salvo. Lo que pasa es que vas a perder todas las recompensas que tenía Dios para tu vida. Y te vas a hacer una vida dificilísima. Pues bien, entonces, en el versículo 23 dice, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley mosaica, confinados para que la fe que había de ser revelada. Y eso yo se los he enseñado a ustedes de este modo. En la parte de abajo, el círculo de abajo, ¿se recuerda que yo les pongo unos puntitos aquí? Bueno, esto está sellado por la ley mosaica, confinado bajo la ley mosaica porque la ley mosaica es perfecta. Y tú no puedes salir de aquí con tu alma y tu cuerpo separado de Dios por medio de tus propias obras, cumpliendo la ley. Eres como una pulga brincando en una botella tratando de salir. No puedes salir, no importa lo que hagas. Pero aquí sí hay una puerta, y la puerta es Cristo. Y lo único que tienes que es oír el Evangelio, pasas por esa puerta, crees en Él y ¡pum!, tienes vida eterna. Así de simple, pero no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, de eso está hablando este versículo bíblico. Entonces dice, llega a la conclusión en el versículo 24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, nuestro tutor, ¿verdad? Para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces, fíjense lo que acaba de decir. La ley ha venido a ser nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro amigo, la persona que nos ayuda a verlo. Y esa es la que tú vas a utilizar para dar el evangelio de la salvación. Así de simple. Pregúntale a una persona, ¿tú crees que eres una persona buena? Sí, yo creo que eres una persona buena. ¿Tú crees que Dios es perfecto? Sí, Dios es perfecto. ¿Tú crees que tiene normas perfectas? Sí, tiene normas perfectas. ¿Alguna vez has dicho una mentira? Ya estás. Ya tronó. Ya estás. O sea, no te escapas. No se puede escapar. ¿Has puesto a Dios siempre número uno en tu vida? ¿Has honrado a tu padre y a tu madre siempre? ¿Ah? ¿O te has rebelado en contra de ellos y no me da la gana, me voy de aquí? ¿Ah? Ya tronaste. ¿Sí te das cuenta? O sea que las personas truenan, no es imposible. ¿Alguna vez te has hecho alguna imagen o semejanza o has prendido una velita o has hecho alguna cosa, verdad? O te has tomado un té con matas especiales o te has pasado un huevo por la cabeza o algo así. Ya tronaste. Estás en la idolatría, estás en lo que no tienes que estar. O sea que todos nosotros no, estás condenado eternamente. O sea que ahora tú necesitas una persona que te salve. Pero ¿quién te conduce ahí? La ley mosaica. Entonces la ley mosaica te echa a saber que tú eres pecador. A eso es lo que apunta la ley mosaica. Pues bien,
De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Pero ahora que han venido a la fe, ya no estábamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque ya ahora tenemos vida eterna, estamos con el Señor y tenemos la nueva ley, la ley del Espíritu de vida y de verdad. Entonces, pues todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Tú creíste en el Señor y eres hijo de Dios. ¿Tú crees que hay un hijo de Dios mejor que otro hijo de Dios? Ni papas. Aquí todos somos iguales. Ante los ojos de Dios tú eres su hijo. ¿O tú crees que si tienes hijos, un hijo es más hijo y otro es menos hijo tuyo? No, son igualitos los 2 hijos, o 4 hijos, los 6 hijos, lo que sea. Son tus hijos. ¿Okay? Los quieres con el mismo cariño. Ahora hay unos hijos que te obedecen y unos que no te obedecen. Unos que te hacen sufrir y otros que te hacen ponerte muy contento. Pero siguen siendo tus hijos. ¿Que vas a descartar a un hijo porque porque no hace lo que tú dices? No, sigue siendo tu hijo, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos esto, pues todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, la ley mosaica no puede proveer al Espíritu Santo. Es otra de las limitaciones que tiene la ley. Por eso nosotros no estamos bajo la ley. Fíjense lo que dice Gálatas 3:2. Gálatas 3:2 dice, esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. Recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu humano por las obras de la ley o por oír con fe. Pues no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces tú lo recibiste por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Y si entraste por medio de la fe, no vas a regresar a la ley, porque de la gracia has caído, dice la palabra de Dios. Entonces, la ley mosaica no puede resolver los problemas de la vieja naturaleza pecaminosa. O sea, todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, heredada de nuestro padre. Tú no puedes contra la naturaleza pecaminosa. ¿Okay? Por eso tienes que nacer espiritualmente, porque no importa qué tan duro trato le des a la carne, vas a tronar con la carne. La carne cuando pide, se sube la represa y se te va el pensamiento. ¿Okay? Entonces, claro está que a medida que tú vas creciendo y si te mantienes en el Espíritu, entonces puedes combatirla. Pero si te sales del Espíritu y te quitas tu uniforme y entras en el sistema, entonces tú vas a caer. Entonces, aquí nos damos cuenta que la ley mosaica no puede resolver los problemas de la vieja naturaleza pecaminosa y la muerte espiritual real. Que no lo puede resolver. Entonces, en Romanos 8, 2 y 3 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ahí está la nueva ley. En esta ley estamos nosotros. Esto es lo que los calvinistas no han logrado descifrar, que nosotros estamos bajo una ley superior. O sea, ¿quiénes somos nosotros? Los creyentes. Los creyentes estamos bajo una ley superior y solamente es para los creyentes. La ley era tanto para el judío, para los creyentes como para los incrédulos. Todas las personas que residían en Israel tenían que estar bajo esa ley. Entonces, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, que es la ley mosaica. Entonces, la ley mosaica es la ley del pecado y de la muerte. Lo único que hace es enseñarte a ti que tú estás tronado, tú saliste defectuoso de fábrica, tú no puedes hacer nada por tu propia cuenta para ganar el cielo. No importa qué tanta religión te metas y tanto golpe de pecho hagas y que lo bueno que eres. ¿Okay? O sea que eso no va a funcionar. El versículo 3 dice, pues lo que la ley mosaica no pudo hacer, ya que era débil por causa de ¿qué? De la carne. La carne es más poderosa la carne que la ley mosaica, señoras y señores. ¿Okay? La carne es como la represa, sube y ya está. Lo hace Dios para demostrar que nosotros somos pecadores. Yo les he hecho las comparaciones de que si tú dices, no voy a regresar al baño, no voy a ir al baño, ya lo dije. ¿Okay? Si alguien te dice a ti, no voy al baño más, yo decidí ya no ir al baño, ¿tú le vas a creer? No. Estar así, no voy al baño. Hasta que, bueno, no va al baño, pero va al baño ahí mismo, donde está parado, porque tiene que ir al baño. ¿De acuerdo? Entonces son necesidades biológicas que impulsan a la persona a hacer ciertas cosas. O no vuelvo a comer. No como nada más, he dicho. ¿Okay? Puedes pasar 40 días, 40 noches solamente tomando agua. Pero ya llegando a la final, dice, bueno, una probadita. Porque no puedes.
O la persona que dice, no vuelvo a dormir. Me cansé de dormir. No vuelvo a dormir. ¿Eh? A ver cuánto tiempo ya vas a estar hablando, no entiendes nada, se te nubla la mente, no entiendes. O sea, te quedas parado, dormido. O los niños que dicen, no vuelvo a respirar. Tú vas con una persona que diga, no vuelvo a respirar. Entonces, cuando una persona te dice, yo no peco, ¡ja! La carcajada que sale dentro de nosotros tiene que ser tremenda, porque nosotros sabemos de qué se trata, ¿verdad? De que, ¿cómo que no vas a pecar? Vas a pecar, vas a desobedecer. Por eso Dios quiere que la persona se case, por ejemplo, porque hay una necesidad biológica que tiene el hombre y que tiene la mujer, los dos lo tienen. Y por eso es preferible que estén casados, porque ahí está, pues, ahí está tu esposo, ahí está tu mujer, y Dios quiere eso, Él quiere esa unión y que los dos se diviertan. ¿Saben que el matrimonio fue hecho inicialmente para que se divierta el hombre y la mujer? Dios lo hizo de esa manera, para que tengan una vacación, los dos, que disfruten, ¿verdad? Porque es como una vacación, esa relación. Entonces, el asunto es que no se puede evitar. Y por eso dice aquí, pues lo que la ley mosaica no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, de la naturaleza pecaminosa humana. Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su hijo, propio hijo, en semejanza de carne, en semejanza de carne de pecado, de desobediencia, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, porque el Señor Jesucristo sí pudo hacer la voluntad de Dios. ¿Okay? Jesucristo no tenía naturaleza pecaminosa humana. ¿Oyeron eso? No la tenía. Cuando la Virgen María ovuló, botó 23 cromosomas que venían de su padre, se queda con 23 cromosomas que no están infectados, vienen los 23 cromosomas que le da el Espíritu Santo, ¿y qué pasa? Sale nuestro Señor Jesucristo con alma, cuerpo y espíritu, sin el pecado original de Adán y sin la imputación de, primero, que no tiene la naturaleza pecaminosa, y segundo, que no tiene la imputación de pecado. Y Él pudo hacer la voluntad del Padre. ¿Okay? Entonces, muy interesante, porque ya cuando tú sabes estas cosas, ya sabes de qué se trata, ya no te pueden estar echando mentiras y te pueden estar sujetando a un sistema religioso porque tú sabes cuál es la verdad. Entonces ya has superado entonces algo que la mayor parte de las personas, y me refiero a 98% de las personas o 99%, no ha podido superar, ni entiende siquiera de lo que se trata, ¿verdad? Pero la palabra de Dios quiere que todo el mundo lo entienda, porque es libertad. Dios nos ha llamado a libertad. El código de la ley mosaica era libertad, y ahora nosotros tenemos libertad porque el código de la ley mosaica apunta a Cristo, y una vez que tienes Cristo tienes la libertad, ¿verdad? A libertad me ha llamado Cristo. Entonces, aquí vemos entonces que en el concepto, en el cuarto concepto que tenemos, pues se trata de la humanidad del Señor Jesucristo y la ley mosaica, que fue lo último que nosotros vimos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Yo les acabo de pasar por una revista de todo lo que hemos visto y se las di en 4 partes. Primero que todo, Jesucristo mantuvo la ley perfectamente durante el gran experimento de poder de la unión hipostática, que significa Dios hecho hombre para venir a salvarnos, como nos deja saber la doctrina de la impecabilidad. Impecabilidad significa que no puede pecar. En el latín hay 2 dichos. Posse non peccare, puede no pecar, y non posse peccare, y no puede pecar. Puede no pecar en su humanidad, y no puede pecar en su deidad. Como Dios no puede pecar, y en su humanidad pudo no pecar. Entonces, el segundo punto es que Jesucristo condenó las distorsiones legalistas de la ley y a los fariseos que lo patrocinaban. Y en esta ocasión les di todo el capítulo de Mateo 23. ¿Se recuerdan que lo vimos completamente? Que tuve que hacer una pauta para explicarle todo el asunto. Bueno, y después vemos que Cristo cumplió la ley mosaica. El único que cumple la ley mosaica en su totalidad fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso mire, no solamente Él califica para ir a la cruz en virtud de su nacimiento virginal, que no tiene la naturaleza pecaminosa ni el pecado original imputado a Él, sino también porque Él hizo la voluntad de su Padre y cumplió la ley. El único ser humano que ha cumplido la ley mosaica es el Señor Jesucristo. A Él la gloria, el poder sempiterno. Y por eso nosotros tenemos entrada, porque Él la cumplió. Entonces en Mateo 5:17 nos dice, no piensen que he venido para abolir a la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir la ley. Y después tenemos que Cristo es el fin de la ley para todos aquellos que creen en Él. Y lo vemos en Romanos 10:4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia. ¿Se dan cuenta? Ahí está de nuevo la justicia de Dios. El fin de la ley para justicia para todo aquel que en Él cree. Ahí está. Eso es lo que necesitas para estar con Dios. La rectitud, la justicia imputada de Dios en ti. Y el tercer punto es el propósito actual de la ley mosaica.
Y durante los tiempos de los gentiles, la ley mosaica ya no es pertinente para el pueblo de Israel. Estamos en la época de los gentiles, la edad de la iglesia es la época de los gentiles, y ya no es pertinente para Israel. Yo sé que hay una nación de Israel en estos momentos, pero no es. Y eso se debe a que ninguna nación judía puede funcionar como la nación cliente de Dios durante el transcurso de la dispensación de la edad de la iglesia. No puede haber una nación judía que actúe como nación cliente de Dios. Sí se encuentra Israel allá, nosotros protegemos al judío y protegemos a Israel, pero no puede ser la nación cliente de Dios. La nación cliente de Dios tiene que ser una nación gentil. ¿Ok? Entonces, y claro está, durante la dispensación del transcurso de la edad de la iglesia no puede ser. Eso tiene que esperarse hasta el segundo advenimiento, cuando venga su Mesías y cuando ellos ya hayan aceptado como pueblo al Mesías, que es el Señor Jesucristo. En estos momentos, entonces, en Palestina hay una nación judía, pero esa no es la nación judía cliente de Dios. Y no puede llegar a ser una nación cliente de Dios durante el periodo de la edad de la iglesia. O sea que nosotros vivimos en la dispensación de la iglesia, que también es llamada la edad de los gentiles. Y no solamente las naciones gentiles, solamente ellos pueden actuar como naciones clientes de Dios. La primera de las naciones clientes de Dios, gentiles, fue el Senatus Populusque romano, el SPQR, que era el Imperio Romano, el pueblo y el gobierno de Roma. Y el día de hoy tenemos a los Estados Unidos. Los Estados Unidos es una nación cliente de Dios. Pues la caracterizan 5 cosas, dentro de ellos es enviar misioneros afuera. Segundo, el albergue de los cristianos, aquí se presenta la palabra de Dios, estudia, hay libertad para hacerlo. Entonces, pero claro, en esta nación se balancea al borde del desastre, y me refiero pues a los 5 ciclos de disciplina que le vienen a las naciones clientes porque se apartan de Dios. Pero la nación judía sí va a operar durante el transcurso del milenio como nación cliente de Dios. Sin embargo, la ley mosaica, claro está, esta ley mosaica contiene ciertas cosas que son necesarias para todas las naciones civilizadas, debido a que define la libertad en la nación cliente de Dios y debido a que define lo que es la libertad para una nación cliente de Dios. Y además de presentar pues todos los principios del establecimiento que están relacionados a la vida, a la libertad espiritual. Para eso es que sirve la ley mosaica. Y por eso define pues lo que es la libertad en la nación cliente de Dios, tanto para el establecimiento como para la parte espiritual. O sea que es sumamente importante pues. Y claro está que en lo que concierne a la moralidad y de la virtud, define la manera operativa para las leyes divinas del establecimiento. Entonces, también verifica ciertos principios tales como la libertad a través de la victoria militar, define la ley como en lo que concierne pues a los juicios, a la apelación, al castigo, y de paso pues es el mejor sistema que ha existido pues de jurisprudencia en toda la historia humana. Entonces la ley mosaica demuestra que el hombre es un pecador irremisible, bajo muerte espiritual real, y conduce también a la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y también ilustra la obra de salvación del Señor Jesucristo en la cruz a través de las ilustraciones rituales. Esa es la ley mosaica, para que la entendamos ya claramente pues. Entonces la enemistad entre el hombre y Dios se encuentra en esa parte de la ley mosaica que define y describe la pecaminosidad del ser humano y de su muerte espiritual, que vemos en 1 de Timoteo 1, 8 al 11. 1 de Timoteo 1, 8, 11. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconociendo esto, que la ley mosaica no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y los rebeldes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas, para los homicidas, para los inmorales, para los homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros, para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Ustedes han oído esa lista, y esa lista nos habla de que todos nosotros éramos eso. O sea, la ley mosaica es para todas las personas que no han creído en el Señor Jesucristo, según el glorioso evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendado. Entonces ahí tienen ustedes pues, con eso concluimos este recuento de la ley mosaica, que es tan importante. Yo quiero que esto quede grabado en los corazones de ustedes, pues porque para que ustedes cuando escuchen algo referente a que nosotros estamos bajo la ley mosaica, nosotros podamos decirles, no, esa ley pertenecía al pueblo de Israel, nosotros estamos bajo una ley superior, que la ley es la ley del Espíritu de vida y de verdad. Con eso concluimos. Amadísimo Padre, te damos las gracias por la oportunidad extraordinaria que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo este consejo maravilloso que tienes para nosotros en nuestra vida espiritual.
Te pedimos que todo nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre te lo pedimos. Amén.